Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Xflux. El día de hoy trataremos dos temas: la conquista espiritual y la organización política de Nueva España. Estos dos temas llamaron mi atención debido a que prácticamente marcaron nuestra historia. Comencemos. Muy bien, primero empecemos hablando un poco sobre la conquista espiritual. Mientras los procedimientos materiales de poblamiento de las tierras de Nueva España, hay que recordar que este nombre fue dado a los territorios conquistados por Hernán Cortés. Bueno, pero esa es otra historia. Regresando al tema, estos procedimientos consistieron en mantener vivos a los habitantes de la región, para después convertirlos en mano de obra. Esto fue simplemente con el objetivo de explotar las riquezas del Nuevo Mundo. Pero no hay que olvidar que la conquista espiritual estuvo marcada por la idea de agregar a la Iglesia Católica un número mayor de fieles, ya que los había perdido durante el movimiento de reforma. Así, la llamada conquista material fue acompañada de un intento de conquista espiritual. Esto fue por parte de los españoles. Por cierto, la conquista espiritual no trató de más de un intento, ya que, a pesar de que los evangelizadores promovieron la conversión de las masas indígenas y divulgaron el credo cristiano, los indígenas amalgamaron sus antiguas creencias con las del conquistador y dieron lugar a una hibridación de la fe. ¿Hibridación? ¿Qué es eso? La hibridación se refiere a todo lo que es producto de elementos de la naturaleza. Pero, por si esto no quedó muy claro, les daré un ejemplo, el de la Virgen de Guadalupe. Este era el nombre con el cual los españoles se dirigían a la Virgen María. Sin embargo, los indígenas también tenían su propia advocación. Ellos le equiparon a Tanantzin. Esto se trata de una hibridación de fe, porque ambas se consideraban que eran veneradas en el Cerro del Tepeyac desde antes de la conquista. Ahora todo tiene sentido. El propósito religioso de la conquista espiritual se basaba en dos ideas. Primero, que el sustento de todo dominio sobre un territorio provenía de la condición religiosa de los hombres. Segundo, que la base del dominio se derivaba de la superioridad de una civilización, la peninsular. Es decir, si los indios no abrazaban la cristianidad y no se sometían al dominio de los cristianos, no se los consideraba como enteramente sometidos. Por eso, en los primeros años del siglo XVI, quedaron definidas las ideas fundamentales que justificaron toda expansión colonial: la obligación de civilizar y cristianizar a los bárbaros. Para llevar a cabo esta tarea, llegaron a Nueva España varias órdenes religiosas: los franciscanos, dominicos y jesuitas. Por otra parte, y desde el punto de vista de la Iglesia Católica, los españoles tenían el cometido mesiánico de convertir a los indígenas al catolicismo. Por eso se les consideraba como una especie de instrumentos de provincia. Pero la misión evangelizadora tuvo diversas interpretaciones, como la idea de que los predicadores españoles se encontraban en una situación similar a la de los primeros cristianos, por lo que algunas órdenes misioneras consideraban que los indígenas debían ser preservados de los procesos productivos que los alejarían de la inocencia en la que Dios los había mantenido en ese mundo. Así que las órdenes aprovecharon las semejanzas de ciertas formas de culto, ceremonias y creencias entre la religión indígena y el catolicismo, pero la idea principal era romper de raíz con ese pasado. Por eso, el cristianismo se presentó como algo profundamente distinto, y así, la conquista espiritual permitió el mantenimiento del orden político y económico de Nueva España. Una de las consecuencias más graves de la conquista espiritual de los indígenas
fue la apropiación de la memoria de un pueblo, ya que fueron suplantados del eje de la historia. Otro aspecto importante de la conquista es que la toponimia, es decir, el conjunto de nombres propios de un lugar, país o región, fue alterada por los conquistadores y no solo los nombres fueron sustituidos o combinados, sino también la forma en la que los indígenas concebían el espacio y ordenaban su territorio, que, al igual que la imposición de una nueva religión, atacó las costumbres y la identidad de sus pueblos. Y así, los conquistadores se apropiaron realmente de la tierra sometida por las armas al momento de nombrar y clasificar la flora, la fauna y el espacio. Bueno, ahora que hemos concluido con nuestro primer tema, prosigamos con la organización política de Nueva España. Comencemos. Los años que siguieron a la conquista fueron muy turbulentos, porque implicaron la imposición del orden político, social, económico, administrativo y cultural radicalmente distinto al del mundo prehispánico. Además, el rey Carlos V de España convirtió a las colonias de ultramar, es decir, a los estados que consisten en cambiar de lugar con frecuencia, en virreinatos. Inicialmente se crearon en las tierras americanas dos virreinatos, el de Nueva España en 1534 y el de Perú en 1543. Después se agregaron dos más, el de Nueva Granada, que abarcaba los actuales Colombia y Venezuela, y el de Río de la Plata, que abarcaba Argentina y Uruguay. Así, el territorio que comprendía el México actual fue denominado Virreinato de Nueva España. Este virreinato abarcaba el actual territorio mexicano y al norte parte de Estados Unidos y la región suroriental de la Columbia Británica canadiense. Al sur, comprendía la Capitanía General de Guatemala, es decir, los actuales Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y la Capitanía General de Cuba, que abarcaba Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe. En Asia, el virreinato incluía la Capitanía General de las Filipinas, ya que las Filipinas y otras islas del Pacífico dependieron de las tierras americanas. Ahora que hemos comprendido los territorios que abarcaba el virreinato, es momento de hablar sobre el primer órgano de gobierno y administración que fue creado en Nueva España. Este fue el Real Consejo de Indias. Este se fundó en los primeros años del virreinato, con el fin de resolver diversos asuntos como crear las primeras leyes, hacer las demarcaciones territoriales, establecer las reglas del comercio, organizar la administración pública e instituir los cuerpos del orden público. Todo esto sentó las bases para el establecimiento de los virreinatos. El virreinato lleva este nombre debido a que el poder principal sobre los territorios corresponde al virrey, pero él debía obedecer las órdenes del rey de España, quien, al igual como lo podía nombrar, también podía destituirlo, así que había que tener cuidado de no desagradarlo. Las funciones del virrey eran hacer cumplir las leyes, ejecutar decretos, vigilar el intercambio comercial, realizar obras públicas, nombrar a los funcionarios de todos los niveles, organizar el sistema de tributos, presidir la audiencia, ser el responsable de la evangelización, dirigir el ejército y resolver todo lo relacionado con los indígenas. Pero tal vez parezcan muchas tareas. Pues sí, de hecho, sí lo eran. Por eso, estaba asistido por funcionarios como capitanes generales, gobernadores y audiencias. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Ahora un plus sobre Antonio de Mendoza. Él fue uno de los virreyes más destacados de Nueva España, ya que, junto con Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, estableció la Casa de Moneda, la primera imprenta. Estableció también el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para los indígenas y fundó la ciudad de Valladolid, actualmente
Morelia. El periodo de virreinato de Antonio de Mendoza fue del año 1535 al año 1550. Como has de suponer, el poder del virrey era inmenso. Sin embargo, no era un poder absoluto, porque la Real Audiencia, la cual estaba compuesta por representantes peninsulares, podía interferir en sus decisiones en casi todos los campos, debido a que esto debía ser consultada en todos los asuntos importantes. La audiencia era un tribunal que estaba por encima de los tribunales civiles y eclesiásticos, y sus fallos no admitían apelación. Los miembros de la audiencia tenían inmunidad y se les prohibía contraer matrimonio bajo amenaza de perder el puesto. Si hubiera sido parte de los miembros de la audiencia, pero estuvieras perdidamente enamorado y hubieras preferido casarte o permanecer en tu puesto. Déjate respuesta en los comentarios. El mandato del virrey estaba sujeto a la evaluación de los visitadores reales, que debían ser informados de todo. El virrey debía rendir un informe de lo que había realizado durante su mandato y el lado en el que dejaba el virreinato. En el campo religioso existía el patronato regio, que otorgaba al virrey muchas prerrogativas, como la de presentar propuestas para cargos eclesiásticos y quedarse con los diezmos de la iglesia a cambio de la obligación de mantenerla. Otros funcionarios de alto cargo eran los capitanes generales y gobernadores, que se encargaban de administrar los territorios donde no había virreyes. Los capitanes generales se designaron en aquellos lugares donde era preciso ordenar una tropa y dominar un territorio con cierta independencia en la toma de decisiones respecto al virreinato. Y los corregidores, que eran una mezcla entre jueces y alcaldes, dependían del virrey y de la audiencia. Todas las autoridades provenían de España, sin permitir que los nacidos en América pudieran intervenir en los asuntos del gobierno. Esto se debió a la política colonialista de la corona española, que consideró a las tierras americanas como una extensión de España. Hay que señalar que fue empezada por una casa reinante, la de los Austrias, y continuada por la de los Borbón. Ante la presión de los evangelizadores para que la corona protegiera a los indígenas, se estableció el Consejo de Indias, que, además de su labor protectora de los intereses de los indígenas, también tenía como propósito establecer la regulación que controlara el poder ilimitado de las autoridades de Nueva España, nombradas por el virrey. Por ahora es todo. No olvides darle like y suscribirte. Recuerda, Xplox siempre tiene la mejor información. Hasta el próximo video. Puede que nos veamos, o quizás no.